algunas docenas de horas pueden afectar el resultado de vidas enteras, y que cuando lo hacen, esas pocas docenas de horas, como los restos recuperados de un reloj quemado, deben resucitarse de las ruinas y examinarse. Es la premisa de El Dios de las Pequeñas Cosas, novela de Arundhati Roy de 1997. Ambientada en un pueblo de Kerala, India, llamado Aimanem, la historia gira en torno de los gemelos Rahel y Esta, a quienes los separan 23 años tras algunas docenas de horas fatídicas en las que su primo se ahoga, se revela el asunto ilícito de la madre y su amante es asesinado. Si bien se desarrolla en el momento de la reunión de Rahel y Esta, la narrativa tiene lugar principalmente en el pasado, reconstruye los detalles de los trágicos eventos de la separación. El lenguaje rico y magistral de Roy le valió el prestigioso premio Booker para El Dios de las Cosas Pequeñas. En la novela, ella interroga la cultura de su India natal, incluidas sus costumbres sociales y su historia colonial. Uno de sus enfoques es el sistema de castas, una forma milenaria de clasificar a las personas en clase social por herencia. A mediados del siglo XX, las 4 castas originales asociadas con ocupaciones específicas habían sido divididas en unas 3.000 subcastas. El sistema de castas se abolió en 1950, pero continuó formando la vida social en la India, marginando rutinariamente a las personas de castas inferiores. En la novela, Rahel y Esta tienen una estrecha relación con Velutha, un trabajador en la fábrica de encurtidos de su familia y miembro de la casta intocable. Cuando Velutha y la madre de los gemelos, Amu, se enamoran, violan lo que Roy llama las leyes de amor que prohíben la intimidad entre diferentes castas. Roy advierte que las trágicas consecuencias de la relación acecharían siempre las cosas ordinarias como perchas, el alquitrán en las carreteras y la ausencia de palabras. Roy menciona constantemente estas cosas comunes, brindando detalles exuberantes incluso a los momentos más trágicos. El libro comienza con el funeral de la prima de los gemelos, Sophie, que murió ahogada. Durante el duelo, los lirios se curvan y crujen en el calor de la iglesia. Un murciélago se arrastra hasta un sari funerario. Las lágrimas caen de una barbilla como la lluvia. La novela incursiona en el pasado para explorar las luchas de los personajes en un mundo donde no encajan del todo, junto a la agitación política de su nación. Amu lucha por no atacar a sus amados hijos al sentirse particularmente atrapada en la casa de sus padres en un pueblito donde los vecinos la juzgan y la rechazan por ser divorciada. Velutha, mientras, equilibra su aventura con Amu y amistad con los gemelos no solo con el empleo a su familia, sino también con su membresía en un incipiente movimiento comunista, la Revolución Verde de Indira Gandhi. En la década de 1960, el nombre engañoso, Revolución Verde, introdujo fertilizantes químicos y pesticidas y represas en los ríos a la India. Si bien estas políticas produjeron cosechas que evitaron la hambruna, también forzaron a salir a las personas de castas inferiores de su tierra y causaron daño ambiental. Cuando los gemelos, ya adultos, vuelven a Aimanem, las consecuencias de la Revolución Verde son evidentes. El río que antes estallaba de vida los saluda con una sonrisa de calavera espantosa, con agujeros donde había dientes y una mano flácida levantada desde una cama de hospital. Conforme Roy se adentra en la experiencia humana, nunca pierde de vista la forma en que los personajes se forman por el tiempo y lugar donde viven. En el mundo de El Dios de las Pequeñas Cosas, varios tipos de desesperación compiten por la primacía. La desesperación personal nunca podría ser lo suficientemente desesperada. La confusión personal cayó en la ermita de la vasta, violenta, circular, torrencial, ridícula, loca e irrealizable agitación política de una nación. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.